Vamos a ver cómo cambiar el idioma en Scribus, que viene en inglés por defecto. Como verán, el menú está en inglés. Entonces veamos cómo cambiarlo a español. Vamos a ver algunos de los menús. Ok, todo en inglés. Vamos a archivo o file, preference. Esperamos entonces que abra la ventana. Y en preference, en donde dice user interface, tenemos language, que viene en inglés por defecto. En la pestaña donde dice inglés buscamos español. Ok, aquí está Spanish en inglés. Y pulsamos entonces OK. Inmediatamente vemos cómo el menú cambió a español. Vamos nuevamente a archivo, preferencias. Vamos a buscar configuración del documento y vemos que tenemos el idioma en español Argentina. Si lo abrimos, tenemos también español Argentina o español latín, o sea, español Latinoamérica. Y podemos seleccionar entonces español Latinoamérica. Una vez hecho esto, le damos a aceptar. Tenemos esta nueva ventana. Cuando ustedes abren el documento, o el programa les abre esta ventana que es nuevo documento. Yo estoy utilizando la versión 1.5, que es una versión de desarrollo. Por eso ven que aparece solo páginas simples y páginas enfrentadas. En su programa seguramente les van a aparecer otras opciones que en las nuevas versiones se eliminaron. Y por defecto trae los tamaños A4, carta y personalizado. Más adelante vamos a ver cómo añadimos el resto de opciones, el resto de tamaños de las hojas al programa. Ahorita vamos a trabajar con el tamaño carta. Fíjense que en esta ventana tenemos todas las opciones. Tenemos el alto, el ancho, los tamaños, tenemos los márgenes, las sangrías. Incluimos el número de páginas en las opciones. O sea, tenemos una cantidad de opciones en esta ventana de nuevo documento. Fíjense que viene en milímetros por defecto. Ustedes lo pueden dejar en milímetros o pueden buscar otra unidad. Aquí tenemos todas las unidades en esta ventana. Tienen puntos, milímetros, pulgadas, picas, centímetros, que es el que vamos a estar trabajando en centímetros. Y vean cómo entonces el ancho y el alto cambiaron. Acá abajo tenemos el número de páginas y ustedes escogerán ahí cuántas páginas desean trabajar. Recuerden que siempre se trabaja en edición de medios impresos con múltiplos de 4, porque un pliego tiene 4 páginas. Tenemos aquí primera página, derecha o izquierda. Eso lo vamos a estar explicando también. Eso va a depender de cuando nosotros vayamos a hacer la impresión del trabajo. Aquí también tenemos márgenes de texto. No lo vamos a estar utilizando, pero tienen esa opción. Y bueno, mostrar la configuración del documento tras su creación. Parte de las opciones que me da para crear un nuevo documento. Aceptamos. Y en mi espacio de trabajo aparecen la cantidad de hojas que yo creé. Fíjense que yo le había dicho 4. Y la primera página está en página derecha. Por eso se ve de esta forma. Vamos a reducir aquí en el tamaño. Fíjense que abajo tengo unas lupitas y me va cambiando el porcentaje. Entonces ese porcentaje es para yo poder ver más pequeño o más grande el área del documento. Vamos a ventanas ahora. Propiedades. Eso es una ventana que siempre tenemos que tener abierta. También tiene el comando F2 para abrir la ventana de propiedades. En la ventana de propiedades es donde voy a tener todas las propiedades del documento que voy a estar trabajando, donde puedo controlar los marcos de texto, los colores, las formas, la tipografía. Entonces vamos a seguir abriendo ventanas. La segunda ventana es propiedades de texto. En versiones anteriores, las propiedades de texto es una pestaña de la ventana propiedades. Fíjense que en esta versión, la 1.5, son dos ventanas aparte. Pero en las versiones 1.4 del programa Scribus, la ventana propiedades de texto está incluida dentro de la ventana propiedades, como una pestaña. Y luego vamos a buscar la ventana ordenar páginas. Fíjense que en ordenar páginas aparecen, se ven las 4 páginas que tiene el documento y bueno, y la cantidad de páginas que ustedes crean. Y está el orden
en el que él me creó la página porque su primera página es la página derecha. Entonces lo que está en la ventana de ordenar páginas es lo que ustedes tienen en el área de trabajo, tal cual, ¿no? Aquí tengo seleccionada la página 3. Fíjense que se pone un marco rojo. Eso significa que la que tiene el marco rojo es la que está seleccionada. Entonces pueden seleccionarla directamente o la pueden seleccionar desde la ventana de ordenar páginas. Aquí seleccioné la página 1, que es esta, la clico sobre ella, hago clic, o sea, la selecciono y se pone en rojo. Eso significa que esa página está seleccionada. Luego tenemos aquí páginas enfrentadas, página simple, tríptico y 4 páginas, que son todas las opciones. Tríptico y 4 páginas no las vamos a estar usando. Por eso yo creo que los programadores la eliminaron de la ventana cuando uno crea el documento por primera vez. Estas dos opciones las eliminaron y poco se usan. Vamos a utilizar o página simple o páginas enfrentadas, que en las versiones anteriores se conoce como doble página. Y fíjense el cambio cuando yo pongo página izquierda o página derecha. Y lo tengo en página derecha. Fíjense cómo se ve. Ok, miren cómo se ve. Entonces, fíjense que las páginas impares a la derecha. Cuando yo le digo página izquierda, fíjense el cambio. Ahora las páginas aparecen una pegada a la otra. O sea, la 1 pegada a la 2 y la 3 pegada a la 4. O sea, pareciera, se ve como se ve en un pliego. O sea, así es como se ve cuando uno imprime. Vamos a volverlo a poner en página derecha. Miren cómo volvió a cambiar. Otra vez la página 1 está sola. La 2 y la 3 juntas y la 4 sola. Esa es la diferencia entre ponerlo, que la primera página sea la página derecha o que la primera página sea la página izquierda. Vamos a ver acá en las propiedades de texto. Aquí tenemos la barra de herramientas, ¿no? Estas son todas las herramientas que vamos a estar utilizando. Esta barra que está acá arriba se llama barra de herramientas. Ahí tienen la opción de selección, la opción de texto, la opción de crear los marcos de texto, los marcos de imágenes, formas, tablas. Están para crear los marcos, la unión de los marcos de texto. Aquí tengo la letra T, por supuesto, es la letra de texto. Entonces vamos a crear un marco de texto. Para poder escribir en Escribos hay que crear un marco de texto. Seleccionamos con el clic del botón izquierdo, lo dejamos seleccionado, no lo soltamos y cuando terminemos de hacer el marco, entonces es que soltamos el botón, hacemos clic, ¿ok? Entonces ahí estamos creando el marco de texto. Recuerden, selecciono la herramienta texto y lo desplazo. Aquí les estoy en el menú superior en donde dice página, tengo adherir a las guías. También está adherir a las lejillas y adherir a la selección. Esa última opción aparece solo en lo 1.5, no aparece en lo 1.4. Entonces vamos a volver a crear el marco de texto. Presiono el botón izquierdo, lo dejo presionado, hago la selección y ahora lo suelto. Listo, entonces ya ahora hicimos el marco de texto. Y fíjense que se ajustó a las guías, porque yo tenía en la opción página ajustar a las guías. Eso es para evitar que el marco de texto quede fuera de la guía o quede más pequeño que el área del margen. O sea, eso es para que quede justo en el tamaño que ustedes lo necesitan. Y cuando yo lo selecciono, en donde está la ventana propiedades de texto, se activan todas las propiedades de texto. Entonces usted tiene ahí para seleccionar el tipo de letra, el tamaño de la letra, los colores y efectos, las sangrías, las columnas de texto, etcétera, etcétera. Una cantidad de opciones que vamos a estar viendo, que las tenemos acá en todas estas pestañas. Fíjense que cada pestaña tiene una opción. Efectos de párrafo, columnas y distancias de texto, que es de los que más vamos a estar usando, porque así es que vamos a crear las columnas que va a tener el medio impreso. Recuerden que esto no es Word, es un programa de diagramación. Entonces abrimos esa en propiedades de texto, abrimos columnas y distancias de texto. Fíjense que ahorita tengo una sola columna y puedo ponerle qué tipo de alineación. Ahí ustedes pueden poner tantas columnas como necesiten, como sean necesarias. Las columnas de qué van a depender del tamaño de la hoja que ustedes están trabajando. En este caso vamos a ponerle, como es una hoja carta, pueden ser 2. Pero fíjense que tiene 2 columnas, pero no hay margen entre las columnas. Después hay que ponerle el margen. En la pestaña donde dice espaciado, ustedes le ponen
Vamos a ponerle en este caso 0,5 centímetros, que es el, digamos, un estándar. Y en lo que le pongo 0,5 centímetros, fíjense que aparece entonces un margen que se conoce como calle o corondel o intercolumnado. Entonces ahí tienen dos columnas con su respectivo espaciado. Eso es en la ventana propiedades de texto. Ustedes pueden poner más divisiones si quieren. Le ponemos una más 3 y fíjense que sigue manteniendo el espaciado. Entre cada columna hay un espaciado de 0,5 centímetros. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta y aprenderlo de memoria porque, bueno, uno suele cometer luego equivocaciones por no hacer los procesos adecuados, por saltarse los procesos. Okay. Entonces aquí tienen muchas opciones. Entonces recuerden que la cantidad de columnas va a depender del tamaño de la hoja. En este caso es una hoja carta. Lo ideal es que fueran 2 columnas, no más de 2 columnas. Muy bien. Ahora vamos a crear otro marco de texto. Aquí lo tenemos. Fíjense que yo lo tengo ajustado a las guías. Presiono el botón izquierdo, lo arrastro y en lo que termino de hacer mi cuadro suelto el botón. Y al soltar el botón queda hecho el cuadro. Mismo proceso. Creo las columnas, le pongo el espaciado a las columnas. Ahí lo tengo. Entonces, bueno, ya tengo 2 marcos de texto de 2 columnas con su espaciado respectivo. De esa manera se hacen los marcos de texto para que empecemos a trabajar. Bueno, entonces en este tutorial vimos cómo cambiar el idioma de la interfaz y cómo crear los marcos de texto con sus columnas, que es lo primero, lo más básico con lo que nos tenemos que enfrentar en el programa. Recuerden que estoy utilizando una versión 1.5, es una versión de desarrollo. Ustedes seguramente trabajan con una versión 1.4, entonces van a ver algunos ligeros cambios, sobre todo en la pantalla propiedades de texto, que va a estar dentro de la ventana propiedades, que la buscan en el menú ventanas. Ventanas propiedades y luego buscan propiedades de texto y aparece esa pestaña con todas sus opciones. Perfecto, esto ha sido todo por este tutorial.